En la radio tomamos mate con yerba titra y jugo, de Misiones para todo el país. Elaborada artesanalmente y libre de agrotóxicos. Titra y jugo, símbolo de tierra, trabajo y justicia. Sumate a la ronda del mate en www.yerbamatetitrayju.com.ar o por Facebook. Prueba el gran mate argentino. ¿Conoces todas las posibilidades de difusión que te brindan las radios online? ¿Sos emprendedor? ¿Querés publicitar tu marca o convertirte en un referente de lo que haces? Entonces aprovecha todo el potencial que ofrecen las radios online. Una alternativa publicitaria más creativa y efectiva. Apoyate y crece junto a tu radio online favorita. Este es un mensaje de Cadero, Cámara Argentina de Radios Online. Cadero, Cámara Argentina de Radios Online, presenta una nueva temporada de podcast, Cadero en Acción. Los socios toman la palabra y nos cuentan cómo es crear y compartir la magia de la radio. Los sábados a las 17 por Radio Trend Topic, Alejandra Esquiuma y Mario Engel charlan con gente famosa como vos. Quieren saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos entre nosotros. Hola Fen, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, otra semana más acá de pandemia y ahora tenemos que ocuparnos y preocuparnos por la variante Delta, un embole. Pero bueno, será cuestión de seguir cuidándonos. Así que barbijo donde tiene que ir y distancia y lavado de manos. Eso, esperemos que sea por poquito tiempo. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Nano, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, me alegro. Yo me vacuné ayer, segunda dosis, Moderna. Bueno, un poquito qué moderna que sos, qué moderna soy. Un poquito de dolor de brazo, una febrícula ahí, pero bueno, nada que no se pueda sobrellevar con un analgésico, en fin, y aquí estamos. Y siempre con las ganas de hacer el programa. Sobre todo hoy, es también una invitada de lujo, como los sábados que nos encontramos con esta excusa de las charlas y aprendiendo muchísimo. Celebrando también el Día de la Radio, ¿no es cierto? Seguimos de festejos. Bueno, hoy estamos con la médica patóloga Celia Bosch y a quien le quiero dar la bienvenida. Hola Celia, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿qué tal? Buenas tardes, bien, muy bien. Gracias por la presencia, por tu visita, muchas gracias. Bien, bueno, por fin, Celia, por fin, ¿cómo se nos embromó la otra semana con, como decís vos, la frase que te gusta a vos, la perversidad intrínseca de los objetos inanimados? Zoom nos embromó mal. Así fue. Bien, pero bueno, ahora estamos, lo importante es que ahora estamos. Empecemos por el principio. Celia, vos sos médica patóloga, ¿qué es? ¿A qué se dedica? ¿De qué se trata ser médica patóloga? Y bueno, para ser médico patólogo, valga la redundancia, primero tenés que ser médico. El patólogo es el especialista que se encarga que estudia, que trabaja en una ciencia que es la anatomía patológica, que es una rama de la medicina, que a través del microscopio, entre otros instrumentos, hace los diagnósticos por las modificaciones morfológicas, incluso ahora moleculares, de las células y de los tejidos para poder llegar a un diagnóstico de las determinadas enfermedades. Entre esas, para lo que más habitualmente trabaja el patólogo es en las biopsias, que se obtienen de las piezas operatorias, o las citologías, que la más común y por todas conocidas, el Papa Nicolau. Claro. Así que bueno, ese es el trabajo así del médico patólogo en general.
de eso nos ocupamos, y para poder llegar al diagnóstico tenemos que seguir determinados pasos con ese tejido que se obtiene para prepararlo y poderlo mirar y observar en el microscopio, esas modificaciones estructurales y morfológicas que se dan en los tejidos por determinadas enfermedades. Celia, ¿alguna razón por la cual esta especialidad, viste que a veces uno va eligiendo, pero no sé si es algo que se presentó y así continuaste, o hay también una especie de, bueno, de preferencia o de elección por alguna razón? Mira, en realidad yo siempre, cuando empecé a estudiar medicina, me gustaba lo que fuera el trabajo de laboratorio. Pensé primero en hacer hematología, que es otra especialidad que también va muy de la mano con la anatomía patológica, y se me fueron dando las cosas cuando estaba haciendo el último año de la Facultad de Medicina. Un cirujano al cual ya no está y al cual yo quiero mucho, me dice, ¿por qué no haces anatomía patológica? Fíjate, bueno, hubo una serie de pautas que él me dio y bueno, ahí me decidí. Me fui porque en ese momento acá en Resistencia y en Corrientes no estaba en la especialidad, la residencia de anatomía patológica, así que me fui a La Plata. Y ahí hice la residencia de anatomía patológica en el Hospital San Martín, en el Policlínico. Hice la residencia en La Plata. Allí estuve unos años maravillosos, de los cuales tengo los mejores recuerdos y de los cuales grandes amigos y colegas a los cuales le agradezco muchísimo la paciencia, el afecto, el acompañamiento que tuvieron conmigo para poder yo hacer mi residencia, ¿no? Sin conocerme, porque yo no conocía absolutamente a nadie en La Plata. Fui a vivir a la casa de una amiga, no era amiga, era conocida de nombre, que la había visto muy pocas veces, y bueno, y en La Plata yo no conocía a nadie. Y ahí, bueno, empecé la residencia y quedé enamorada de esa ciudad, realmente, y de su gente, porque realmente yo a los platenses les debo mucho y siempre me han tratado con mucho cariño, con mucho respeto, me acompañaron, me pusieron el sobrenombre de Chaco, me sacaron el Celia y me dejaron el Chaco. Y bueno, así transcurrieron mis años platenses y bueno, después terminé la residencia y me tuve que volver a Resistencia, y acá ya estoy hace un montón de años trabajando. Trabajé un tiempo en el hospital hasta que me retiré y bueno, sigo con mi laboratorio privado. Claro. Aclaremos que Celia nos está hablando desde Resistencia y bueno, le agradecemos que esté de nuevo con nosotros. Celia, vos decís que estás trabajando en tu laboratorio privado. ¿Cuál es la diferencia entre la médica patóloga y bioquímica? Y la diferencia es que el bioquímico es otra rama de las ciencias médicas, y el patólogo es médico. Primero vos tenés que ser médico para ser patólogo, para ser médico patólogo. También existen los patólogos veterinarios, que, bueno, obviamente tienen que ser veterinarios, ¿no? El bioquímico estudia de otra manera, tiene otros procedimientos. Eso sería en un laboratorio de análisis clínicos, por ejemplo. El patólogo trabaja con otro tipo de instrumental que puede o no compartir determinadas técnicas con el bioquímico, pero son cosas muy diferentes. Compartís el microscopio, por ejemplo, o una centrífuga. También ves células, pero las funciones y los roles son diferentes. Elia, ¿cuáles son esos instrumentos en laboratorio? O sea, los más importantes. ¿Cuáles serían esos instrumentos en el laboratorio para hacer tu trabajo, digamos? Se perdió los instrumentos más importantes en un laboratorio de patología y bueno, fundamentalmente el micrótomo, que es
el elemento con el cual se cortan, digamos, y se hacen los preparados. Por supuesto, el microscopio, obviamente, no podés trabajar sin microscopio porque vos tenés que observar en el microscopio esas modificaciones que ocurren en las células, o sea, que ocurren en los tejidos por las modificaciones que ocurren en las células, y eso es fundamental. Tenés que partir siempre de la base de un microscopio. El micrótomo es imprescindible de momento que sin el micrótomo no podés cortar el tejido ni llevarlo a un espesor capaz de poder ser observado por el microscopio. Claro. También, bueno, después sí, tenés cosas más sofisticadas como un procesador automático de tejidos, qué sé yo, una centrífuga para el procesado de los líquidos, una estufa, y todo un instrumental que van desde cuchillos hasta bisturí, bueno, pinzas de disección, en fin. Hay un determinado instrumental mínimo que necesitas en un laboratorio de patología, que no es barato, por cierto, ¿no? Claro. Un micrótomo de buena calidad en este momento debe estar casi como un auto de un buen precio. De alta gama. Y sí, un procesador automático de tejidos no es imprescindible porque eso uno puede hacer el procesado de forma manual, pero bueno, lo ideal del procesador automático de tejidos es que es eso, automático. El manual es uno que tiene que estar llevando todas las cestas de biopsias hasta por los distintos líquidos, ¿no? En la técnica histológica. Ajá. Y entonces, ustedes también se ocupan de hacer las biopsias, de hacer las extracciones de los tejidos. No, las extracciones las tiene que hacer, lo ideal es que la extracción o la toma de la muestra biopsia la haga, en el caso de de una cirugía, suponete vos un tumor de mama o un nódulo de mama, que la toma de la muestra la haga el cirujano mastólogo o el mastólogo cirujano, digamos, que es el que tiene que tomar la muestra. El patólogo es el encargado de recibir esa muestra y de darle el adecuado procesado para que pueda ser observada por el microscopio y posteriormente ese material esté lo preservado y sea óptimo para poder seguir con otros estudios moleculares o estudios de inmunistoquímica para realizar los factores pronósticos predictivos que se utilizan en el cáncer de mama. Te estoy dando el ejemplo más habitual y el que la mayor parte de las personas siempre tenemos a alguien allegado que ha sufrido de un cáncer de mama o sufre de un cáncer de mama. Entonces, bueno, el patólogo es el que mira ese tejido, ese tumor que se le extrae a una mujer o a un hombre, porque también existe el carcinoma mamario en el sexo masculino. Bueno, y el patólogo es el que da determinados parámetros para que ese tumor sea clasificado y estadificado. Y en base a eso, la paciente puede recibir o el paciente puede recibir el tratamiento que corresponde. En base al tipo histológico, al grado, bueno, una serie de cosas, digamos, que se manejan ya desde el punto de vista oncológico. Desde que llega si se quiere, decime si estoy expresándolo bien, ese material al laboratorio, hasta que producís el informe final, más o menos ¿qué tiempo transcurre? ¿Cuánto lleva el estudio? Depende, o sea, cuando volvamos a lo más, a lo rutinario, digamos. No sé si decirle rutinario, pero a lo que por ahí más hay. Un tumor de mama, una vez que se extrae, ya sea por punción, que es un método de obtener material, o la pieza quirúrgica, no debe pasar mucho tiempo en que debe estar en el fijador adecuado. Ese fijador adecuado se llama formol buffer,
en el fijador adecuado, tiene que estar determinado tiempo, lo suficientemente bien fijado, pero tampoco excederse en el tiempo de fijación. Se procesa y ese procesado puede llevar más o menos 10, 12 horas, y de allí, bueno, se corta, se mira, y no siempre es tan fácil poner el preparado y sacar un diagnóstico, ¿no? A veces requiere estudio, requiere tiempo, somos seres humanos, y bueno, cada caso es un desafío porque hay que estudiarlo, hay que mirarlo con detenimiento. Por eso, darte el tiempo, y sí, lo ideal sería hacerlo en una semana, pero a veces nos lleva mucho más. Porque no es un solo caso que hay, tenés más casos, no solo tenés el tumor de mama, también debes tener alguna otra cosa para mirar. En un laboratorio de patología normalmente depende del flujo de trabajo que haya, pueden entrar desde 3 biopsias a 15 biopsias por día. Entonces no es que uno tiene una sola biopsia para mirar en un día y se dedica únicamente a eso. Claro, claro. Estamos con Celia Bosch, que es médica patóloga. Vamos al primer corte. Celia, te dejo una pregunta, gancho, no la contestes ahora. ¿Cómo se ve un cáncer, por ejemplo? ¿Cómo se ve al microscopio? No tengo la menor idea. Mirá que he estudiado biología y no tengo idea. ¿Nos lo contestás después del corte? Bueno. Vamos entonces al tema Mark Knopfler del programa A Night in Summer Long Ago. Vamos, Eli, cuando quieras. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Seguimos con la médica patóloga, la doctora Celia Bosch. Y quedó una pregunta gancho. Sí, la pregunta es esta: ¿cómo se ve una célula cancerígena en un microscopio? Porque uno se lo imagina, yo por lo menos me lo imagino algo negro. Y bueno, algo negro tiene. No, vos te referís a cómo se ve una célula neoplásica, cómo se ve la célula de un cáncer, digamos. Ajá. Bueno, primero vamos a definir qué es un cáncer, ¿no es cierto? Un cáncer es, por lo general, se llama cáncer a las neoplasias de las células que nacen de los epitelios, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, del epitelio de la mama, del epitelio de la boca, de la piel. Esos son cánceres, son neoplasias malignas, porque dentro del gran mundo de las neoplasias están las neoplasias benignas, las neoplasias malignas, están los carcinomas, que son las neoplasias que derivan del revestimiento, digamos, de las mucosas, del revestimiento del estómago. Es muy básico tal vez lo que estoy diciendo. No, eso es el cáncer. Después tenés los sarcomas, que son las neoplasias malignas, que son de los tejidos blandos o de los tejidos de sostén. ¿Está? Bueno. Una célula neoplásica o una célula maligna, por lo general, como se ve, y se ve con un núcleo más grande, con una pérdida de esa relación y de esa armonía que tiene que haber entre el núcleo y el citoplasma, con un núcleo grande, hipercromático. Que es hipercromático, se ve más oscuro, se ve negro, o sea, se ve en un azul oscuro. Nosotros utilizamos la coloración básica para poder ver el tejido en el microscopio, porque si no, no tenés color, no tenés contraste, es utilizando una coloración que es la de hematoxilina eosina, que es el colorante, digamos, por lo cual vos tenés el núcleo de azul y el citoplasma en naranja, en un rosa medio anaranjado, digamos. Eso es lo básico, ¿eh? Entonces, el núcleo se ve bien oscuro, con un grande, a veces el nucleolo, que es otra parte que está dentro del núcleo, se ve prominente, y el citoplasma puede o no ser pequeño, puede o no tener algunas alteraciones, puede tener vacuolas, puede tener cambios, digamos, ese citoplasma. Entonces,
uno se da cuenta de que está ante una célula neoplásica. Esto también es muy básico, si por ahí me está escuchando o hay algún patólogo en línea va a decir, ojo con lo que vas a decir, pero bueno, se ve esa alteración de la relación nucleocitoplasma. Si está visto en el revestimiento de un epitelio, hay una pérdida de la relación de esas células entre ellas, porque los epitelios tienen una relación y una polaridad, una pérdida de la polaridad, hay hipercromasia. Las mitosis, que es la forma en la que se dividen las células, también están aumentadas porque el tejido va creciendo, todo tumor tiene que crecer, obviamente. Entonces eso se llama índice mitótico. Bueno, todos esos parámetros se toman, volviendo al ejemplo del cáncer de mama, se toman para graduar los cánceres, en este caso de mama, ¿no es cierto? Bien, la atipía que hay en el núcleo, cómo se disponen, si se disponen tomando una similitud al tejido que les dio origen, en el caso de la mama, formando noductos o túbulos o luces glandulares, y la frecuencia o índice mitótico, cuántas células en mitosis uno ve en determinada cantidad de campos de gran aumento. ¿Está? Entonces, uno ve la pérdida de esa armonía que tiene que haber en un tejido normal, se pierde, y se llama cáncer porque adopta la forma de crecimiento, de infiltración, como las patas de un cangrejo. De ahí viene la palabra cáncer. Entonces, esos bordes espiculados, esa pérdida de la armonía, pérdida de la armonía que existe en un tejido normal, se pierde. Estamos hablando así a grosso modo, no es claro. O sea, no está bien también para tener un lenguaje comprensible también para nosotros. Está fantástico. Sí. Celia, ¿cuál es el grado de certeza? Y en tal caso te pregunto si hay algún margen de duda como para cómo haces, no sé si trabajas en equipo o en principio es un informe individual y luego, en fin, cómo se trabaja también con los informes o el resultado, y mira, si hubiera alguna duda. Uno de los grandes mitos que existe en la medicina es que el patólogo es el dueño de la verdad, y yo creo de que eso es un mito que lleva al error. Uno siempre tiene que saber de que se puede equivocar, de que hay alteraciones morfológicas que simulan malignidad y no lo son. Uno tiene que saber frenarse y decir, no, hasta acá llego, esto sé, esto no sé, voy a consultarlo, lo voy a leer, mostrar los casos. Es una de las ventajas que por ahí tenemos los patólogos, que podemos cargar nuestros pacientes en la cartera, en el caso de las mujeres, o en el bolsillo, llevar nuestros pacientes, digamos. Y bueno, uno de los peores errores que se pueden llegar a cometer es no consultar un caso por soberbia, o por temor, o por vergüenza, o por no molestar, o por no reconocer de que no sabes algo, porque no podés saber todo. La patología es demasiado grande, por lo menos acá en el interior, en mi provincia, los patólogos vemos tumores mamarios, tumores gástricos, pasamos al Papa Nicolau y ahí al líquido pleural. No es que somos especialistas en determinada rama de la anatomía patológica. Por ahí en Buenos Aires sí. En Buenos Aires es más simple, vos tenés laboratorios que se dedican a hacer exclusivamente patología ginecológica. Yo tuve una gran maestra, digamos, de la patología, que era una patóloga que hacía exclusivamente mama y todo lo que sea genital femenino, que fue la doctora Gómez Rueda, que ya no está más. Y bueno, pero nosotros acá en el Chaco vemos de todo. Claro, pasamos por la dermatopatología, que también hay un dermatopatólogo en Buenos Aires que ya no está más, el doctor Casas, y bueno, pasamos por la dermatopatología, de ahí pasamos al Papa Nicolau, de ahí pasamos al tumor de cerebro, y bueno. Claro, entiendo lo de la especificación, se vuelve más
específico, ¿no? Se puede ir cada vez más a la especialidad, acá, digamos, en Buenos Aires, por lo que nos contás. En Buenos Aires sí. Claro. En Buenos Aires tenés médicos patólogos que se dedican a hacer exclusivamente una parte de la especialidad. Ya te digo, existen los dermatopatólogos, los especialistas en tumores óseos y de partes blandas, los patólogos que hacen dermatopatología, los que hacen hemolinfoide, y bueno, la patología hemolinfoide es otro mundo. Tenés los inmunopatólogos que hacen todo lo que sea inmunopatología, en la cual es la forma también ahora está muy en boga, todo lo que sea biología molecular, pero nosotros acá en Resistencia, por lo menos en lo que a mí respecta, hacemos patología general, quirúrgica general. Bien. Lo cual complica bastante, ¿no? Claro. Y hay que saber parar a tiempo. Claro. Que no siempre se sabe, te aclaro, somos seres humanos, como todos, falibles como todos los seres humanos, ¿no? Claro. Y además de eso, Celi, te dejo una pregunta gancho, no la contestes. Ahora vamos al segundo corte. ¿Hay una forma de interpretar o todos interpretan lo mismo? ¿Todos ven lo mismo cuando ven una muestra? No la contestes. Ahora estamos con Celia Bosch, que es médica patóloga, y vamos al segundo tema de la jornada, Catalina Bin, confesión. Vamos, Celi, cuando quieras. Cuando me tenga fe, andaré por la vida así. Cuando me tenga que ver, andaré por la vida así. Todo se desarma por mi voluntad. Caen ya los muros. Cuando me tenga fe, andaré por la vida así. Cuando me tenga que ver, andaré por la vida así. Todo se transforma por mi voluntad. Caen ya los muros. Y cuando busco la fascinación, es aquí que encuentro la resignación. Una vez ya te pedí perdón, por favor no escuches esta confesión. Cuando me tenga fe, andaré por la vida así. Cuando me tenga que ver, andaré por la vida así. Todo se transforma por mi voluntad. Caen ya los muros. Y cuando busco la fascinación, es aquí que encuentro la resignación. Una vez ya te pedí perdón, por favor no escuches esta confesión.
Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Seguimos con la médica patóloga Celia Bosch y quedó una pregunta gancho, y es si todos ven lo mismo, digamos, ¿la lectura es común? No. O sea, no es fue muy cortante, ¿no? Claro. En realidad hay determinados parámetros que tomamos, por supuesto, entre esas el tejido que tiene que estar cerca o próximo a ser normal para vos compararlo con el tejido patológico o lo que vos conocés como tejido normal y estás viendo un tejido anormal o un tejido, en este caso, de una neoplasia maligna, ¿no es cierto? O benigna, porque por ahí estás viendo un pólipo de endometrio que es benigno, pero no es lo normal que esté en el endometrio, que puede ser causa de metrorragias en una mujer. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí hay detalles que a uno se le pueden escapar, sea por la circunstancia que fuera, o porque está cansado, o porque está apurado, o porque es viernes. Una de las maldiciones, digamos, de los patólogos son las biopsias de los viernes a la tarde, que te agarran cansado, que te agarran ya con varias horas varias horas culomicroscopio, Claro. viste, sentado mirando de toda la semana, que pasaste de la punción, la congelación, el estrés de la macro, bueno, sumado a eso que para algo que no nos formaron en la facultad, que es toda la parte económica, pero eso dejémoslo aparte. No todos vemos lo mismo. Vos tenés determinados parámetros, sí, que te dicen, sí, esto es un tumor maligno, por decirte, cuando podés decirlo, y otro médico patólogo que tal vez tenga más experiencia te dice, no, mira, a mí no me parece que sea tan maligno, ¿por qué no buscas esto? ¿Por qué no profundizás? ¿Por qué no ingresás más material? ¿Por qué no le haces otro tipo de coloración, por decirte un PAS en determinadas cosas? O a mí me parece que incluso puede ser inflamatorio. Siempre es importante, cuando uno tiene dudas, compartir los casos. Por eso el trabajo en equipo es fundamental. Es algo que para mí es fundamental. Y otra cosa que es fundamental para el patólogo, no ver las biopsias a ciegas. ¿Qué significa ver la biopsia a ciegas? Aunque parezca una redundancia, es que a vos te mandan una biopsia de determinadas cosas, por ejemplo, de piel o tumores óseos o tumores del sistema nervioso, y no te mandan ni edad, ni sexo, ni tiempo de evolución, ni un dato clínico, y en el caso de los tumores del sistema nervioso central o en el caso de los tumores óseos o de parte blanda, necesitas el diagnóstico por imágenes, o sea, lo que llamamos la placa, o sea, la resonancia, la radiografía. El patólogo es un instrumento más. Nuestra especialidad es un instrumento más para el diagnóstico de un paciente. Un patólogo no puede llegar a hacer un buen diagnóstico, en el caso, suponete vos, de un tumor óseo, si no cuenta con la adecuada historia clínica, con el adecuado diagnóstico por imágenes, porque hay cosas que son fundamentales para el patólogo saberlo y poder encasillar dentro de determinado tumor o ponerle un nombre y apellido a la neoplasia que está aquejando a esa persona. Claro. El dato clínico y el diagnóstico por imágenes es fundamental en determinadas patologías. En dermatopatología, por ejemplo, es fundamental la clínica. En patología gastroenterológica es fundamental la visión endoscópica. Yo creo de que el patólogo estaría viendo las cosas a medias si no trabaja en equipo. Es fundamental el trabajo en equipo, ya sea con el colega gastroenterólogo, radiólogo, o con el clínico, o incluso en la consulta con otro patólogo. Claro. Siempre es importante que vea otro más. Hay casos que hay que pasarlos. Claro, hay que hacer como
hay un patólogo al que yo respeto mucho, de acá de Resistencia, que él me decía que había que hacer como los caldeos. Ajá. Y yo le decía, le dije, ¿por qué como los caldeos? Y los caldeos, cuando tenían un problema, se paraban en una plaza y contaban su problema al que pasaba. Por ahí, alguno de los que pasaba había tenido un problema semejante y le decía, mira, yo lo solucioné de esta manera. Entonces él me decía, hay veces que con los casos hay que hacer como hacían los caldeos. Claro. Es un patólogo de acá. Y que aplicable a muchas profesiones también, ¿no? Siempre el trabajo en equipo, el intercambio con los colegas, eso es muy enriquecedor también. Supongo que da cierta tranquilidad, ¿no? De donde uno está también parado, ¿no? Sí. Y en el caso del hospital, para mí por lo menos siempre fue muy enriquecedor cuando yo trabajaba en el hospital, era el trabajo con los residentes. ¿Por qué? Porque el entusiasmo que tiene el residente, la gente más joven, el entusiasmo que tiene, el acceso y la velocidad que tienen para acceder a la tecnología, a mí siempre me admiró muchísimo. Claro, yo, como recién les decía, yo soy Pedro Picapiedras con la tecnología. Y bueno, Martín, que es el patólogo con el cual yo trabajo, él tiene una velocidad con la tecnología, su mente es brillante con la tecnología, y bueno, eso te ayuda muchísimo y te enriquece muchísimo. Claro, se debe notar, ¿no? Los avances, digamos, tecnológicos. Sí, en por supuesto. En tu profesión. Cuando yo estaba en la residencia, si teníamos que preparar un trabajo, teníamos que ir a la biblioteca, pedir la revista que había salido. Cuando vino el fax, oh Dios mío, nos mandaban por fax, y ahora por mail vos bajás artículos que han salido la semana pasada. Claro. Sí. Y todo para conseguir lo que nosotros pusimos ahora en la promo, la rigurosidad, ¿no? Es importantísima la rigurosidad. Sí, así es. La rigurosidad y bueno, y el método. Uno tiene que tener, eso es lo que te da la residencia, sea de la época que sea y sea de la especialidad que sea. La residencia te da una metodología de trabajo, te da una organización de trabajo. La residencia o la concurrencia a un servicio, tal vez parezca odioso, pero el modo piramidal que tiene una residencia, que yo sé que cuesta mucho aceptarlo y yo sé que es odioso, pero es una de las formas, es fundamental. Es fundamental que uno tenga una metodología de trabajo, y eso te lo da la residencia y te lo da, sí, es la residencia. A mí por lo menos me lo dio la residencia. Bien, después uno va adquiriendo y va poniendo conocimientos y va adquiriendo experiencias y de lo que le pasó al otro, y bueno, sí, el diálogo es fundamental. Bien. Como en todas las cosas de la vida, ¿no? ¿Cuántas horas son las de trabajo diario? Digamos, conveniente también o recomendable, porque esto requiere seguramente una paciencia, una visión, un montón de cosas que seguramente, si son muchas horas, va en detrimento a lo mejor del estudio. ¿Cómo sería? ¿O cómo lo instrumentás vos? Mira, yo habitualmente siempre fui noctámbula. Pero, por supuesto, no puedo pretender de que la gente que trabaje conmigo sea noctámbula. Cuando en la residencia es un trabajo continuo, en el cual vos tenés, ahora ya no se hacen más autopsias, pero en la época que yo hice la residencia sí teníamos autopsias clínicas, por supuesto, nada que ver con la parte forense. Y bueno, no sé, yo no te puedo decir la cantidad de horas, porque hay días en los cuales podés llegar a sentarte en el microscopio, qué sé yo, a las 8 de la mañana, te levantás, te tomás un mate, cuando fumaba me iba y me fumaba un pucho y después volvía y tomaba un café, pero nunca estaba más de 2 o 3 o 4 horas seguidas sentada. También tenés que ir al baño,
Así que bueno, pero mi rutina diaria son más o menos empezar 8:30, 9 y largo para la 1. Almuerzo, bueno, vengo y vuelvo a retomar a las 4, 4:30. Claro. Ahora con la tecnología que hay, yo tengo el microscopio y al lado tengo la computadora, o sea que miro y escribo los informes. En la era pre-computadora, no, era escribir a mano, por ahí pasaba la secretaria, bueno, se ha ido ayornando. Claro. Vamos al último corte del programa y seguimos charlando con Celia Bosch, que es médica patóloga. Escuchamos a Agnes Obel, Stretch Your Eyes. Vamos, Eli, cuando quieras. Dance so sweet and slow. Dug up from below there to then gun. A grip that will hold. Dance so tight and close. I'll run my throat away. Fade it grows there to then the sun. The gates of gold in your hand you hold. Our kingdom holding the gods beyond your sight.
famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos acá en FEN, en el último bloque, estamos charlando, una charla interesantísima con Celia Bosch, que es médica patóloga. Y nos queda un tema que ya, la verdad que no sé hasta cuándo lo vamos a seguir preguntando, porque ya medio como que pasa a ser cuestión de normalidad. ¿Qué complicaciones hubo durante la pandemia o con la pandemia, Celia? ¿Cómo te cambió Mira, el trabajo? la pandemia para mí fue dura, fue brava. Me acuerdo que cuando se larga este tema de las restricciones allá por marzo del 2020, yo recién venía de Buenos Aires de acompañar a mi hija que se iba para Dinamarca. Vuelvo y bueno, me encuentro con las restricciones. Tenía casos pendientes que los pude sacar, digamos, y bueno, se entregaron. Y después hubo un parate que fue duro. Fue duro desde el punto de vista económico, por supuesto, porque claro, los gastos fijos seguían. Si bien yo tuve un porcentaje durante un tiempo breve, pero existió, no puedo negarlo, de que me reconocían parte del sueldo de las chicas, de Sonia y de Julia. Bueno, ahí esa parte más o menos la cambié, pero ¿qué pasaba? Habíamos perdido de ver la rutina, no había más Papá Nicolau, las vesículas que veíamos ya eran esas colecistitis necrotizantes gangrenosas, los tumores desaparecieron, y cuando aparecían ya tumores en estadios avanzados, porque la gente no iba al médico, la gente estaba aterrorizada, y nosotros estábamos aterrorizados, porque veíamos al que venía como un probable contagiador, digamos, y claro, bueno, fue duro. La técnica mía se contagia COVID, no en el laboratorio, porque nos hisopamos todos y la única que tuvo COVID fue ella. También fue duro porque, bueno, el día que nos dijo que era positivo, te imaginas, nos quedamos hasta la última hora de la noche hablando con una persona que en ese momento estaba como subsecretaria de Salud Pública, que realmente se portó muy bien. Era el cuco, esto te estoy hablando que fue en agosto del año pasado. Y bueno, nos pasó por encima. Yo creo que la pandemia nos pasó facturas a todos, nos quedamos, muchos consultorios tuvieron un parate importantísimo, muchos sanatorios tuvieron un parate importantísimo, muchos médicos dejaron de trabajar, porque estaban atemorizados y otra porque no tenías pacientes. Claro. Y los pacientes que tenías eran pacientes realmente complicados, que iban a último momento ya cuando no daban más, y bueno, eso nos pasó con la pandemia nos pasó por encima. Yo creo que cuando nos empezamos, es poco feliz el término que voy a ocupar, a relajar, por eso digo poco feliz, en el sentido de que cuando estuvimos vacunados, cuando empezamos a conocer más cómo era el tema con el COVID, a pesar de que no está dicha la última palabra, la cosa se fue aflojando y ahora estamos en una normalidad. Seguimos atendiendo a los pacientes, las chicas con barbijo, tuvimos que poner un vidrio para que no se parara del escritorio de los pacientes, recibiendo de a uno por vez, no podés tenés que dejar a mucha gente en la calle, lo cual en Resistencia es complicado porque vos tenés días de muchísimo calor, viento norte, que bueno, hace 2 años que llueve poco y nada, pero los días de lluvia y bueno, la gente tiene que esperar en la calle. La sala de espera quedó para un paciente por vez que entra. Yo comparto el lugar con mi hermano, que es kinesiólogo, con Ricardo, no sé si te acordás. Sí, claro. Bueno, Ricardo es kinesiólogo, entonces sus pacientes van aparte. Es un despelote, pero es un despiole, realmente. Es problemático. Y nos pasó a todos. Así que bueno,
Bueno, acá pero han podido de alguna manera reorganizar y continuar y Sí, no, por suerte, supuesto que nos pero ha sido organizamos. muy difícil Sí. porque por lo que nos contás son muchos los obstáculos en esa profesión también que ha tenido que ver lamentablemente con este escenario. Celia, seguiría charlando y preguntándote un montón de cosas y además los cortes son tan sabrosos como que nos enteramos que sos una excelente cocinera, ¿esto es así? No sé si excelente, pero me gusta más cocinar. Soy mejor cocinera que patóloga, digo yo. Bueno, Celia, vamos a agradecer como siempre con un aplauso. Hoy estuvo la médica patóloga, la doctora Celia Bosch. Muchas gracias, Celia, con este aplauso te agradecemos. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Celia, la verdad que fue un placer charlar con vos, y le agradecemos también a Eliana Gómez, nuestra operadora, a Cristian Carbone, el librodearte.com.ar, y a Alejandro Samaritano y el Cineclub Leo. Muy bien, y nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde en esto que es Famosos Entre Nosotros por Radio Trend Topic. Que tengan una muy buena semana, traten de pasarla lo más lindo posible y cuídense, por favor.